Me encuentro aquí con el padre Mayo, padre jesuita, que actualmente está en Torreón. Me da mucho gusto poder comunicarme y entrevistarlo acerca de el carisma jesuita principalmente, pero también la forma en la que los jesuitas hacen oración. Personalmente, pues es una persona que yo he seguido también en mi vocación y que por ahí he seguido donde ha estado. Entonces, muchas gracias, Mayo, por conceder este momento que a mí en lo personal me resulta enriquecedor, y yo sé que a mucha más gente también que va a ver este video, esta entrevista, pues también le va a iluminar, no solo para conocer más sobre los jesuitas y conocer a los jesuitas, sino enriquecerse como persona, ¿no? Y como cristiano y como una persona de buena voluntad. Entonces, de nuevo, gracias por tu tiempo, bienvenido. Y pues nos gustaría un poquito que nos platicaras quién eres, qué has hecho, un poco de tu vida, lo que tú nos quieras compartir sobre ti. Adelante. Claro que sí. Claro, bueno, gracias Andrés por la invitación. Me llamo Ismael Bárcenas Orozco, desde niño me dicen Mayo. Soy de Fresnillo, Zacatecas. En Fresnillo viví hasta que terminé la prepa. Terminé la prepa, me fui a estudiar a Guadalajara. En Guadalajara estudié en el ITESO, que es una universidad donde hay jesuitas. Yo ahí conocí a los jesuitas. Tenía un profesor mío, yo estudié ingeniería en sistemas computacionales. Y en ingeniería había un profesor que daba matemáticas, que es jesuita, que es de hecho, actualmente vive allá en Tijuana. El director del colegio o Prepa Ibero es José Luis Moreno. Es un jesuita que es matemático, ahí ha estudiado varias cosas de ciencia, etcétera. Entonces él fue mi profe y a través de él, lo conocí a él y a través de él conocí a la Compañía de Jesús, a los jesuitas. Entonces, bueno, pues eso, ¿verdad? Terminé ingeniería en sistemas computacionales, me puse a trabajar un rato y como que pues traía ahí esta onda de que me llamó la atención. Cuando yo conocí a los jesuitas, como que dos cosas me cayeron bien. Una, o se me hicieron buena onda, de que les hablabas de tú y que les hablabas con el apodo. Por ejemplo, al padre José Luis Moreno le dicen Vigos porque está bigotón y lo tuteabas. Entonces, por eso ahora, veintitantos años después, que ahora ya que soy jesuita, pues también me gusta eso, ¿verdad? Sí. Que me tuteen y que me digan Mayo. Sobre platico que, ahora, bueno, pues es eso. Soy jesuita, tengo 23 años de jesuita. Como jesuita estudié, el noviciado nosotros lo tenemos así a nivel México, en Jalisco, en un pueblo que se llama, bueno, una ciudad, Ciudad Guzmán. Ahí está nuestro noviciado, ahí estudié 2 años. Y luego me fui a estudiar 3 años filosofía a Guadalajara, al ITESO otra vez. Entre la filosofía y la teología tenemos 2 años, vamos a poner como de voluntario de servicio social. Y yo estuve en Tabasco, tenemos una parroquia campesina, que le decimos Plátano y Cacao, está así en un pueblo que se llama así. Ahí estuve 2 años en Tabasco y luego 4 años estudié una licenciatura en teología en la Ibero de la Ciudad de México. Termino pues es la formación como para el sacerdocio. Termino y me mandan aquí a Torreón, donde ahorita estoy. Aquí me ordenan sacerdote, aquí trabajo 5 años. Luego estuve 2 años en España estudiando una maestría. Regresé a México, estuve trabajando 4 años en temas vocacionales y de pastoral juvenil, y tengo año y cachito que acabo de regresar otra vez aquí a Torreón, a la Universidad Iberoamericana. Entonces, pues aquí andamos. Ese soy yo. Muy bien, entonces si queremos buscarte, no preguntamos por el padre Ismael Bárcenas, hay que preguntar ¿dónde está Mayo? Sí, y ahí la exacto. gente sí nos va a saber decir, ¿verdad? Sí, Perfecto. sí. Y entonces me imagino que todo esto de la tecnología a ti no te ha resultado tan difícil. Yo no sabía que habías estudiado ingeniería en sistemas. Entonces Sí, ya traes todo esto de profesión, ¿verdad? pues sí, más o menos, pues sí. Ciertamente, pues esto de la programar y todo eso, pues ya hace rato que pues no, ¿verdad? Sí, Pero claro. pues desde hace rato la computadora y todos estos gadgets tecnológicos, pues sí han sido para mí motivo ahí como de curiosidad y estarme asomando y viendo qué ondas, ¿verdad? Eso sí. Bueno. Precisamente de los jesuitas es algo que a mí en lo personal también me llama la atención, como pues la profesión diversa que sea que traigan o que quieran estudiar es muy amplia, ¿no? Y esa profesión
pues la aplican y a veces no, a veces, pues como te dices, hace mucho no programo porque no ha sido necesario, ¿no? Y ya el campo pastoral no lo necesita, pero a veces sí, ¿no? Jesuitas que andan metidos ahí Sí. por todo el mundo, por todas las áreas, por todos los campos, eso se me hace a mí muy padre. Y entonces, ya hablándonos un poquito más de la congregación de los jesuitas, que nos platicaras en qué contexto nacen los jesuitas, contexto histórico, qué fue lo que provocó que surgiera esta congregación a nivel social, histórico, eclesial, si nos pudieras contar un poco, por favor. Ok, sí, 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 bueno, nuestro fundador es Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola, él es un español que nace en 1491 más o menos, o sea, un año antes de que llegara Colón a América. Él es de la zona norte de España, de los vascos. Él, digamos, como que es de una familia, vamos a poner como clase media, pero, y eran 12 hijos, según yo. Él es el más chico, Ignacio Loyola. Entonces, en aquel entonces no había como colegios, internados, digamos como ahorita los conocemos o hay en todos lados. El papá de Ignacio más bien lo que consigue, lo que antes entiendo como que se acostumbraba era que una persona que tenía dinero contrataba un maestro y ese maestro le enseñaba a los hijos a leer, a escribir, a sumar, restar, o sea, como que español y matemáticas. El papá de Ignacio consigue, como con un pariente lejano o un conecte, un compadre, que el hijo menor que se vaya a su casa, a la casa, y este señor se llama Juan Velázquez, y que vaya con él a aprender precisamente, le encargan como 3 cosas, o sea, que aprenda a leer y escribir, que aprenda, bueno, sumar y restar, y que aprenda las artes de pues de la espada, de la caballería, o sea, cosas de esas. Entonces, Ignacio a los 13 años va a llegar a la casa de Juan Velázquez y va a ser una especie de becario o alguien que está como, pues digamos, esa es su beca, ¿verdad? Y una cosa interesante es que Juan Velázquez es de las manos derechas de la reina Isabel la Católica. Él era como un encargado, como el secretario de Hacienda. Y digo esto porque Ignacio, que trabaja ahí, o sea, ahí aprende a leer, aprende a escribir, él va a trabajar como secretario de Juan Velázquez. Él, pues en ese entonces, él tenía que redactar contratos, Juan Velázquez era una persona importante, iba mucha gente importante a hablar con él, llegaban a acuerdos, tenían que firmar los acuerdos, y ahí es donde entraba Ignacio Loyola escribiendo todo lo que se requería. Entonces o sea, pues era como el Word y la impresora de aquel entonces. Ahora, él estuvo de los 13 como casi a los 30 años, a los 20 y tantos con Juan Velázquez, y justo, o sea, llega justo como casi, ahí le toca la pubertad y ahí crece como joven. Y el detalle es que a Ignacio le va a tocar como la España imperial, o sea, le va a tocar esa España que empieza a irse para arriba y que se va a convertir en el pueblo más importante, porque la corona española está justo en ese proceso de expansión, llegando a América, justo cuando también que se convierte en un pueblo muy poderoso y que está en guerra con los franceses, con los ingleses. Y entonces Ignacio, en casa de Juan Velázquez, digamos que queda como deslumbrado del mundo de las cortes, del mundo del rey, el séquito del rey, como que él queda muy encandilado y como que su sueño de la vida es convertirse en un gran señor de la corte española, un duque, llegar a ser un marqués, así como alguien que tuviera esos títulos. Pero se da cuenta que, a ver, él no ha heredado títulos, o sea, su papá no es un marqués, de tal manera que él luego vaya a ser un marqués, un conde, sino que él, para lograr eso, tiene que, y ahí es una de las opciones que se le ocurre, por ejemplo, meterse a la vía armada, o sea, volverse soldado del rey, algo parecido como lo que pasó con Hernán Cortés, que Hernán Cortés era como cualquier hijo de vecino, pero es un español que cuando llega a América conquista muchos terrenos para la corona española, y eso hace que luego el rey de España lo haga marqués, o sea, le da un título nobiliario, ya no es cualquier hijo de vecino, ya trae un título. Ignacio, esto le llamaba mucho la atención porque estaba enamorado de una gran señora y como que en palabras de ahorita diría como que ella me va a pelar si tengo un gran título. Entonces, se muere Juan Velázquez y él encuentra trabajo con otra persona importante que es el duque de Nájera, que él es el virrey de Navarra, y hay un problema entre España y Francia. Los franceses quieren
se quieren agandallar, por así decir, Pamplona. Pamplona ahorita es territorio español, pero los franceses querían tomarla, entonces mandan el ejército y ahí es donde Ignacio Loyola vio una posibilidad porque el virrey de Navarra, que era su jefe, les dice, ¿saben qué? Vienen los franceses, van a atacar Pamplona, el ejército español va a llegar en unos 15 días, nos vamos a replegar, o sea, no vamos a ofrecer resistencia, que se queden con Pamplona y en 15 días llegamos con el ejército grande español y retomamos Pamplona. Pero Ignacio lo que dice, no, déjenme a mí, junto con otros, aguantar, o sea, resistir, meternos en una fortaleza y resistir ahí al ejército francés. Él convence que se haga esto porque él quiere, o sea, si ellos hubieran resistido Pamplona en esta situación de que está llegando el ejército francés, sería un equivalente ahorita como a meter el gol con el que gana un partido la selección española contra los franceses o un equipo español en la Champions contra los franceses. Entonces como que Ignacio vive una posibilidad, se apunta para enfrentar a los franceses, pero llegan los franceses con un despliegue de armas y de cañones, se atrincheran los españoles en una fortaleza donde está Ignacio y a punta de cañonazos pues derriban, se meten, le ganan los franceses a los españoles. Ignacio cae herido ahí, como una bala de cañón le da un rozón que le fractura las piernas, pierden Pamplona, y creo que esto lo digo porque ahí, de Ignacio, que el centro de su vida era el rey de España, que él lo que quería hacer de su vida es ser como un gran personaje de la corte española y un gran soldado, un gran militar en el Imperio Español, pues cae derrotado, lo mandan a su casa, no lo fusilan, los franceses les perdonan la vida, pero los mandan porque los regresan a su país, porque ya Pamplona es Francia. 2 semanas después llega el ejército español y retoma otra vez Pamplona, pues. Ok, claro. Pero el punto es que cae herido Ignacio, se va a la casa de sus papás, ya su papá murió, está su hermano grande, se queda en la casa donde él vivió de niño, y ahí va a estar 10 meses en convalecencia, más o menos encerrado como hemos estado encerrados con el tema de la pandemia, y son 10 meses difíciles porque no se puede mover, no puede caminar, no puede andar, no había silla de ruedas como ahorita, ni había Netflix ni cosas así para entretenerse. Entonces, claro, como estaba muy aburrido, pide libros de caballería, o sea, libros como para leer, novelas, o sea, las novelas de aquel entonces, va a venir luego una muy famosa, El Quijote de la Mancha, pero ese tipo de novelas eran como muy comunes. Entonces, Ignacio pide un libro de esos, que será ahorita como una película de balazos, y la cuñada dice, pues no tenemos de esos libros, tenemos un libro de santos y un libro de la vida de Cristo. Entonces, Ignacio, en esos 10 meses, él soñaba despierto. Esto viene el tema porque luego voy a hablar un poco de la oración al estilo de la oración jesuita. Ignacio le gustaba soñar despierto. O sea, él se imaginaba como diciendo, ahora que pueda volver a caminar, me voy a volver a inscribir con el virrey de Navarra y a lo mejor o a ver qué se me ocurre con tal de volver a conquistar puntos para que me convierta en un gran señor de la corte española. Pero cuando le llegan esos libros, a él le gustaba leer e imaginarse y como si se metiera en lo que estaba imaginando. Entonces, va a imaginarse lo que hace San Francisco de Asís, lo que hace Santo Domingo de Guzmán, y él va a empezar a jugar con la imaginación de que él hace lo que hacía Francisco de Asís, de que él se ponía a hacer las cosas que hacía Santo Domingo de Guzmán. Y por otro lado también va con la imaginación a jugar como que se mete en una máquina del tiempo y se va a los tiempos de Jesús y recorre junto con Jesús los caminos de Galilea. Entonces, eso en estos 10 meses de convalecencia le van a tocar el corazón de tal manera que cuando pueda volver a caminar, lo que decide es ya no regresar a los castillos ni a la corte española, sino hacerse peregrino, porque él lo que quiere es ser peregrino y llegar a los rumbos donde tú anduviste allá. Él quiere llegar a Tierra Santa, porque como que quiere ver con sus ojos Tierra Santa, ya se la imaginó, pero ahora quiere conocer los lugares por donde anduvo caminando Jesús. Entonces, ahí va a empezar su conversión, y bueno, luego llega a Tierra Santa, o sea, viene una época, o sea, llega a Tierra Santa, pero lo regresan, no se puede quedar allá, y cuando regresa se pone a estudiar, y luego se mete en problemas con la Inquisición, y luego se va a París a estudiar. En París como que se empieza a hacer de un grupo de amigos que están estudiando en la Sorbona, en la universidad,
y luego con ellos como que les dice, oigan, vámonos a Tierra Santa, vamos a ser misioneros a Tierra Santa. Y eso muchos años después. Llegan a Venecia esperando que salgan los barcos a Tierra Santa, pero hay guerra contra los moros, contra los musulmanes en ese momento, contra los turcos, y entonces no salen los barcos que van a Tierra Santa, y entonces ellos dicen, pues plan B, ¿qué hacemos? Vamos con el Papa y le ofrecemos nuestros servicios. Entonces el Papa dice, pues qué bueno que llegaron, porque pues todos ustedes que han estudiado en las universidades, justo en ese momento, hablando de la situación histórica, la iglesia, con esto de los navíos, de que ya habían llegado a América, o sea, la tecnología de los barcos ya estaba llegando a todos lados, el Papa necesitaba sacerdotes misioneros que llegaran a la India y luego a Japón, y la tirada sería que llegaran a China. Y entonces ahí es, o sea, esa circunstancia histórica nos viene tocando, porque Ignacio y ese grupo de jóvenes estudiantes que eran de varios países de ahí de Europa, pero que se habían conocido en la Universidad de París, antes de regarse, se juntan y dicen, ¿qué vamos a hacer? Entonces, como que ellos dicen, bueno, vamos a mantenernos juntos, unidos, por unas constituciones, y es ahí donde se fundan los jesuitas. Okay. Entonces, y justo nos va a tocar pues este despliegue de misioneros, o sea, y los jesuitas se van a volver misioneros, van a ser misioneros en Japón, en China, y también van a llegar a América Latina. Va a haber una experiencia importante en Paraguay, ahí van a fundar diferentes misiones. Y por ejemplo en México, cuando llegan los jesuitas, ya están aquí los dominicos, los franciscanos, los agustinos, creo que también, y los jesuitas llegan y también paralelamente, junto con este despliegue de misiones, cuando hay jóvenes que quieren meterse a la Compañía de Jesús, pues lo que dicen los primeros pues es que nosotros nos conocimos en la universidad. Entonces empiezan a fundar colegios para preparar a los nuevos, pero luego, o sea, por ejemplo, un señor dice, ok, yo les ayudo a que pongan un colegio, pero que mi hijo estudie ahí con ustedes. Claro. Y así es como los jesuitas, que no estaba pensado, pero también van a ser una parte del carisma, que es como del perfil, es la educación. Y yo diría como que en eso serían dos grandes, el carisma sería tanto la educación, porque desde entonces empezaron con colegios y luego también con universidades. O sea, la parte educativa es una cosa como muy importante, muy fuerte. Y por otro lado también el tema de las misiones, o sea, la fecha. Sí. Pero cuando llegan los jesuitas a México, lo que se les propone les toca el norte de México, la zona desértica, y que es como la menos explorada. O sea, porque la parte del centro de México y el sur como que sí estaba más, y tenía mejor clima, estaban mejor en las tierras. Y entonces, por ejemplo, los jesuitas van a ser misioneros sobre todo de la parte de Sonora, de Chihuahua, van a estar con los tarahumaras, pero también van a ser los misioneros de Baja California, desde el sur hasta más o menos cerca de Tijuana. Un jesuita importante en la época de la colonia es el padre Quino, precisamente, que se recorrió Sonora, Arizona. Él fue jesuita. Él fue jesuita, sí. Okay. Entonces, bueno, esto más o menos como en contexto histórico. ¿Qué relación hay con el Papa? Inicialmente, por ahí he escuchado que hay un voto especial en cuanto a obediencia al Papa. ¿Por qué surge esto? Sí, a ver, a la compañía le va a tocar, por un lado, la época en que viene el boom de las misiones. Y también es la época en que Lutero arma esto, la reforma. Y entonces, como que Ignacio, lo que él decía, a ver, o sea, quiero que los jesuitas seamos sacerdotes a lo mejor preparados para diferentes tipos de ambientes, y que le digamos al Papa, mándenos donde usted diga. Okay. Entonces, aunque el provincial, nuestro superior, nos organiza y todo, pero de repente Ignacio quería que si el Papa se le ofrecía alguna cosa, o misioneros, que nosotros estamos, como decir, para esto estamos, pues, o sea, este voto al Papa es de obediencia a lo que nos quiera mandar. Okay. En el transcurso de la historia ha habido así, una vez el Papa dijo, quiero que como iglesia, en la época de Galileo, más o menos, necesito, o sea, le dice a los jesuitas, por obediencia a mí, quiero que armen como lo que va a ser luego el observatorio romano, telescopios y todo eso. Entonces, órale, ahí le entramos. Que les encargo que, por ejemplo, que
tengan seminarios para sacerdotes, o sea, para formación de clero. Entonces, pues ahí está la Universidad Gregoriana en Roma. Y de repente así vienen como misiones especiales, por así decir, y entonces, pues el Papa es el que dice, ¿verdad? Creo que cualquier religioso, o sea, creo que si el Papa dijera, quiero que me manden a Andrés aquí a Roma, pues sí, claro. Diría, sí, ¿quién se resistiría? Pero como que fue para Ignacio dijo, como que a él era importante decirle al Papa, si hay alguna bronca, mándenos. Si hay un lugar donde nadie quiere ir, mándenos. Ahí estamos para eso. Más o menos por aquí va el tema de obediencia al Papa. Sobre todo, a mí se me hace como muy importante esto que mencionan, ¿no? Surge en una época que está la iglesia como luchando, o más bien empezando a querer luchar y a reaccionar contra la reforma de Lutero, ¿no? Y que la iglesia tarda un poquito en reaccionar, Ignacio se da cuenta y dice, pues vamos a tener esa disponibilidad, ¿no? Por eso la importancia del contexto histórico en el que surge un carisma, en este caso para dar una respuesta concreta, ¿no? Mencionaste las misiones, mencionaste la reforma, la iglesia se movía y se gobernaba de otra manera completamente diferente a la nuestra, y por eso es importante entenderlo, ¿no? ¿Cuáles serían los 3 aspectos más importantes en la vida de San Ignacio que lo marcaron? Bueno, probablemente vas a repetir, ya mencionaste esta bala de cañón, pero bueno, así en toda su vida, ¿cuáles serían los 3 momentos clave, viéndolos a la luz de la fe, en la vida de San Ignacio? Pues yo primero, en su vida yo quería primero uno clave, viene siendo este bombazo ahí en Pamplona, que le tumba los planes, el proyecto de vida que tenía. Sí. O bueno, se tiene que pasar 10 meses en convalecencia y ahí va a haber un cambio de planes. El proyecto como que tenía, va a surgir otro. Claro. Entonces, a Ignacio le gustaba él llamarse, porque a partir de entonces va a ser peregrino. O sea, toda Europa, él cojo se la aventó caminando. Entonces, como un factor importante para Ignacio, a partir de entonces, cuando ya puede caminar y moverse, va a ser peregrino y va a andar en diferentes rumbos. Yo creo que también una cosa importante será el que no pudo llegar a Tierra Santa, pero andar de arriba para abajo, y aparte también esto de estar estudiando, o sea, es importante porque hay muchas cosas que no se le dan, o sea, no se le dio el mundo de la corte, con el bombazo de Pamplona. Y luego le late la onda de irse a Tierra Santa, lo retachan. Y luego como que él quería hablar de Dios, pero la Inquisición le dice, a ver, ¿en qué congregación estás? ¿Quién te dio para puertas para estar hablando de Dios? Aquí quienes hablan de Dios son, pues, sobre todo los sacerdotes. Entonces Ignacio se empieza a tomar formación de ese estilo de alguna manera, para no meterse en broncas con la Inquisición. Entonces, pues empieza una época de formación, que es donde luego va a conocer a otros, que van a ser los primeros jesuitas. Entonces, como que Ignacio va a tener esta capacidad de moverse por varios lados, de tener trato con mucho tipo de gente, y sobre todo, como una cosa, como que creo que Ignacio, hay una cosa bien importante. Antes del bombazo de Pamplona, como para él el centro de su vida era el rey de España y ser alguien importante en la corte española. Luego, como que va a cambiar y el centro de su vida va a ser Jesús de Nazaret. Y el servicio es en la iglesia a lo que diga el Papa. Entonces va a ser así más o menos su migración. Entonces, pues diría el bombazo de Pamplona, llegar a Tierra Santa y que lo regresen, y todo lo que vino después con el deseo de regresar, porque otra vez se le cebó el plan de ir a Tierra Santa. Claro. Y justo por eso es que de alguna manera nace la Compañía de Jesús. Fíjate qué curioso, retomo los 2 primeros que mencionas, que pues como que nos queda un poquito claro al hablar de buscar la voluntad de Dios, que cuando buscamos la voluntad de Dios, pues es eso, buscar la voluntad de Dios más que la nuestra, más que nuestros proyectos, que bueno, luego después de un discernimiento se descubre que no es tan así, tan radical, porque Dios nos habla también a través de nuestros proyectos. Pero viéndolo así como tajantemente, pues el proyecto personal de vida inicial mundano, por así decirlo, era de Ignacio, era toda esta cuestión de la corte y las princesas y ser caballero y todo eso. Un proyecto muy de él, muy mundano.
Luego, el segundo es un proyecto que él ya no creía que fuera solo suyo, ya sentía un llamado a irse de misionero, es decir, ya creía que era pues un llamado de Dios, pero no se da. Entonces, como yo menciono esto porque a veces creemos que lo que ya estamos haciendo, según esto, para nosotros es la voluntad de Dios, a veces no lo es. Y qué importante es el discernimiento, ¿no? Y que ok, voy a poner en mis manos, mi vida en las manos de Dios y creemos que estamos haciendo su voluntad, pero Dios aún ahí nos dice, no, mira, sabes que no es eso, o sea, es algo bueno, es algo cristiano, estás evangelizando, etcétera, pero lo que yo quiero de ti es esto y es cuando ahí llega tercer momento, ¿no? Que se dan cosas que él no planeó, ahí sí, pero que hace que surja la congregación, ¿no? Entonces, como Dios nos va moviendo con hilos invisibles. Eso es súper básico y en el discernimiento personal y comunitario, pues hay que tenerlo siempre claro, ¿no? La presencia actual de los jesuitas en el mundo, ¿cómo la resumirías? Mira, yo creo que son como, a lo mejor sigue la parte educativa, o sea, varios jesuitas, así como ustedes los lasallistas, o a lo mejor sin tantos colegios como tienen ustedes, pero sigue habiendo, por lo menos aquí en México, como o sea, uno entra de jesuita y una parte es a veces atender los colegios, las universidades, o sea, nuestro carisma sigue siendo la educación. También está la parte misionera, y junto con la misionera, o sea, porque antes las misiones era, pues eso, irse a África o aquí en México, seguimos teniendo presencia en la Tarahumara con los rarámuris, sí, claro, y en Chiapas con los celtales, pero también se abren como otras vías, que esa es una parte también interesante de Ignacio con esto que hablabas también del discernimiento. Ignacio capta como que hay que estar, como aprendió a golpes más o menos, como hay que abrir, hay que estar abiertos, hay que abrir el abanico y para ir ubicando a qué invita Dios, Dios a qué invita, cuál es su voluntad, como que a veces uno tiene que aprender a ver qué está pasando y cuáles son las situaciones como más urgentes o más apremiantes. Entonces, por ejemplo, también aquí en México, una cosa que dices, bueno, pues aquí ha estado muy fuerte ahorita la situación de los migrantes. Entonces, compañeros jesuitas están trabajando con migrantes en la frontera ya de Chiapas, también están en Ciudad Juárez, en Nogales, en Tijuana está un colegio, pero ahí no está directamente trabajando con migrantes. Pero esto de los migrantes es como por esta parte del carisma de estar, como se dice en términos religiosos, si quieres, como aprender a leer los signos de los tiempos. Claro. O sea, Dios en la actualidad, ¿a qué nos invita? ¿A qué nos invita? Y qué es importante voltear a ver que a lo mejor no lo tengo contemplado en el mapa, pero que son situaciones difíciles para ahí atender. Entonces, como que ahí también es pues de repente surgen esto, ¿no? Como el atender, por ejemplo, ahorita los migrantes, en su momento también, cuando empezó a salir la radio en la iglesia, dentro de los votos, del voto del Papa, dijo, a ver, jesuitas, métanse el tema de la comunicación, y salió Radio Vaticana. Okay. Entonces, pues de repente estamos así como que abiertos a lo que nos sugieran y a lo que uno alcanza como congregación a ver. Ahorita que mencionabas eso de los migrantes, precisamente antier me llegó un artículo que se publicó hace 3 días de que los jesuitas en México identifican las 7 causas estructurales de la migración forzada y realizan 12 propuestas de solución, ¿no? El secretario, creo que del provincial, fue el que hizo esta exposición, sí, y salió con Aristegui. O sea, es una noticia nacional que a mí eso me dice mucho, ¿no? O sea, no solo a nivel de medios, sino que no es el episcopado el que está publicando la noticia, no es un medio religioso, son los medios, las noticias que reconocen la labor de la congregación jesuita en pos de una situación que sabemos que lleva muchos años, ¿no? Causando alarma en el mundo, pero en nuestro país. Y hablando de eso de la presencia en el mundo, aquí en México, pues todos los religiosos vivimos persecuciones y expulsiones, los mismos lasallistas hemos sido expulsados y regresados varias veces
¿Cómo les ha ido a los jesuitas, no solo en México, sino en el mundo, con esa Sí, relación gobierno-estado y a veces la misma iglesia que se confronta, se enfrenta, ¿no? A ciertas sí. ideas diferentes o nuevas. Sí, una cosa importante en la historia de nosotros los jesuitas es que en 1767 nos suprimieron, es decir, como Sí. que nos aniquilaron, nos acabaron. Aunque Ujú. sea una situación chistosa, de los terrenos españoles o de la Nueva España, o de todos los terrenos de España, nos expulsaron en 1764. Sí. En buena parte, o sea, para entender esto, creo que así de manera rápida, los reyes importantes de Europa, el de España, Portugal y Francia, como que de repente se hartaron, vamos a poner así, de que el Papa designara quién eran los reyes de estos países. O Ok. sea, ahí viene como lo que se llama el absolutismo. O sea, yo, Sí. el rey de España, soy aquí el mero mero y nadie me tiene que decir quién va a ser el próximo rey. Yo lo Claro. pongo y Sí. yo soy el que va a mandar en todos los terrenos españoles. Entonces, entre las coronas, entre estos países importantes, empezó a haber mucho pleito con el Vaticano por estos temas. Y una manera de presionar y de hacer notar el poder, por ejemplo, el rey de España es como que para hacerle una llave al estilo lucha libre a la iglesia, lo que hace es, te voy a suprimir a los jesuitas, o sea, te expulso a los jesuitas, Claro, sí. que era de alguna manera forzar al Papa para que, en resumen, sería esto, como que no se metiera la política de los estados y Sí. que respetara lo que dijera el rey. Claro. Eso hace que nos expulsen, pero una cosa chistosa, en Rusia, que ni era católica Lazarina, Sí, sí. Catarina, ella era ortodoxa, como del rito griego, rito ruso. Y otro en Lituania, que era un rey protestante, como que dijo, no, 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 estos aquí siguen. Entonces, de alguna manera, aunque nos suprimen en varios países de Europa y en las colonias, sigue habiendo jesuitas en Rusia y en esa zona, en En Lituania. lugares que no son católicos, ¿verdad? Curiosamente. Sí. Porque decían los reyes, es que estos nos ayudan mucho con el tema de la educación. O Claro, sea, sí. si estos se van, ¿cómo le hago para que existan estos colegios que tenemos? O sea, Sí. que sigan, que ellos lo sigan llevando. Y entonces en 1814 cambian papas, cambian reyes. En 1814, casi 40 años después, nos vuelven a restituir. Ok. Y otra, o sea, esto a nivel mundial. A nivel país, a nivel México, pues sí, en el 1764 nos expulsan y lo regresamos, y otra vez a picar piedra y se regresan al tema de los colegios, a la prédica, a ser misioneros, y otra vez, vienen como unas 5 expulsiones, nos expulsa, creo que antes de Porfirio Díaz nos expulsaron, y creo que hasta el mismo Porfirio Díaz. El de los últimos sé que fue Carranza. Carranza nos volvió a expulsar. Entonces hemos estado así yendo y viniendo. En la época de la persecución religiosa, pues mataron al padre Pro, Sí, padre claro. Pro jesuita. Entonces que sí, también nos ha tocado aquí en México situaciones difíciles. Oye, y ya así como para ir cerrando, ¿cómo podrías tú decir que el carisma jesuita y la espiritualidad sigue presente hoy en nuestros días? ¿Cómo hacerla o aterrizarla ya no solo a nivel nacional o institucional, sino a nivel personal, como yo, como cada uno de nosotros? Podemos hacer vida este sueño, esta espiritualidad, este carisma que fue dado a San Ignacio y que ha seguido vivo estos siglos. Uh -huh. ¿Cómo lo podrías compartir? Mira, yo creo que Ignacio, él tiene una experiencia fuerte de Dios. Digamos que él quiere ir a Tierra Santa y se le ceba, o sea, iba a salir de Barcelona y se le complicó, tiene que estar un año allí en un lugar que se llama Manresa. Él tiene una experiencia ahí muy fuerte de Dios y experimenta a Dios como, vamos a poner, como alguien bueno, alguien que le tenía Dios. Ignacio capta que Dios le tiene una paciencia como un maestro le tiene al chiquillo distraído, por así decirlo. O sea, traducido sería como que experimenta esta misericordia de Dios, esta cercanía de Dios. Y también como que experimenta que la creación es buena, o que este mundo que hizo Dios es bueno. Y como que en la creación se está haciendo notar, ahí está Dios de alguna manera presente, invitándonos, hablándonos, guiñéndonos el ojo. Entonces, esto a la larga, Ignacio quiere compartir esta experiencia con otros. Y él va a desarrollar un método que se llaman los ejercicios espirituales de San Ignacio, que hay una casa ya que se llama Manresa, precisamente en Tijuana, y ahí se están ofreciendo
una semana de ejercicios espirituales en donde Ignacio trata de compartir o de propiciar, que uno se ponga de modo como para percibir más a qué invita a Dios a cada quien. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ignacio también luego va a ir ubicando como esto, como que él va a ubicar que la clave está en seguir los pasos de Jesús. Entonces, en estos ejercicios espirituales de fondo, es como irnos acercando a conocer a Jesús, ubicarlo, irnos con la imaginación a donde él andaba hace 2000 años, a los rumbos de allá de Galilea. Pero yo creo que también parte de esta manera, de esta espiritualidad es ese Jesús con el que uno se identifica, pues luego viene como esta pregunta: Jesús, ¿qué estaría haciendo ahorita en este mundo, en estas situaciones que nos está tocando ver? Porque de alguna manera ahí surge como y entonces, ¿a qué me siento yo llamado? ¿A qué me siento invitado? ¿Qué estaría haciendo Jesús ante esto que yo estoy viendo o ante esta situación? Entonces, me parece que la propuesta de Ignacio sigue teniendo vigencia, porque de fondo no es Ignacio quien se está predicando a sí mismo, sino que de alguna manera nos quiere acercar a Jesús. O sea, esta semana de ejercicio, este retiro de una semana, o que en su modo original es de un mes, la tirada es que yo me dé cuenta de mis bloqueos o de mis partes tóxicas para desintoxicarme, por un lado, o sea, las cosas que me tienen desordenado, o extraviado, como para ordenar eso, pero luego que vaya conociendo a Jesús como para que me vaya encariñando de él, pero sobre todo identificando, y en esta identificación con Jesús como que me nazca un deseo de decir, te echo la mano a sanar el mundo, te echo, o sea, como este Jesús que nos invita a todas y a todos desde donde andemos, este Jesús que de alguna manera nos dice, pues ya has visto, el mundo está roto, te invito a que me ayudes a repararlo, y ahí viene uno como en qué, cómo, dónde. Creo que es importante, pues eso, ¿verdad? Dios no va a bajar con una varita mágica o nos va a mandar un WhatsApp, sino que es importante, y creo que también es parte de la vigencia de Ignacio, el aprender, que uno aprenda a hacer altos en el camino, a meterse a los adentros, a revisar pensamientos, sentimientos, a revisar la propia historia, y sobre todo ubicar las intuiciones. Ignacio se va a dar cuenta que dentro de uno hay una lucha entre el bien y el mal, entre mi mejor parte contra mi parte más tóxica, y que Dios de alguna manera está dentro llamándome a través de pensamientos, sentimientos, o sea, internamente, con planes de vida, y también viendo lo que está pasando alrededor, y que la pauta es Jesús de Nazaret, o sea, como que en él está la clave, o sea, como si decimos que Dios es bueno, no es que nos lo estemos inventando, es que, pues Jesús eso nos ha dicho, que Dios es amor. Entonces, creo que Ignacio, en sus maneras de rezar, pues la clave está en esto de los ejercicios espirituales de San Ignacio, y ahí pondría como 3 o 4 maneras de hacer oración al estilo Ignacio de Loyola, o que nos heredó a los jesuitas y a todos, a todas y a todos. Una viene siendo como utilizar la imaginación como un vehículo también de hacer oración. Un caso concreto, como imaginarme a Jesús caminando por Jerusalén o por aquellos rumbos, agarrar el evangelio, leerlo, cerrar los ojos e imaginarlo. Y a Ignacio le gustaba meterse en la escena. O sea, si yo me empiezo a imaginar algo, o sea, que me lo imagine como si estuviera en 3D. Y aparte, como en estos cines que son 4D, que tiemble el asiento, para que yo viva una experiencia cuando estoy viendo una película, como que Ignacio dice, también métete a la escena. Y deja que eso te afecte, o sea, que te mueva sentimientos y pensamientos. Esa es una manera muy típica de Ignacio de hacer oración, y creo que es también parte de lo que nos ha heredado a los jesuitas. Otra viene siendo el examen de conciencia diario, y que el examen de conciencia no es como un checklist de si me porté bien o no, sino más bien de revisar en el día Dios cómo se me hizo presente, por un lado, y por otro lado que yo me esté revisando como en el sentido de decir, a ver, se trata que yo vaya creciendo como persona, que neta le vaya dando espacio a mi mejor parte como para que se despliegue en mí y a través de mí ayudando a los demás, y que también esté atento de cómo mi parte tóxica se quiere manifestar, pues para mantener la raya. Entonces, Ignacio Loyola también una manera de hacer oración, por un lado, tanto a veces es con la imaginación, por otro lado también es como muy racional, o sea, que yo analice
qué me pasó en el día, pero no nomás racional, sino como que también esté atento al afecto, a los sentimientos, como qué me hizo que me entristeciera, qué me hizo que me enojara, qué me hizo que me pusiera alegre, contento, en dónde encuentro esperanza en el día. Esa es una cosa creo que importante, y creo que allí entra también el tema del discernimiento. Y otra, pues viene siendo también esto, Ignacio, en la época que él está, tiene los religiosos solamente eran monjes, vivían en conventos. Ignacio dice, es que nosotros somos, o sea, nuestra mística es también ser contemplativos, o sea, los monjes contemplativos estaban en un convento y nunca salían. Entonces, como que Ignacio dice, pues es que Dios también no nomás está dentro del convento, está afuera, y nosotros queremos ser como contemplativos en la acción, allá afuera, no tanto de estar recluidos en un monasterio. Entonces, también yo creo que la manera de hacer oración es como aprender a ver Dios cómo se hace presente afuera de mí, en la creación, cómo la creación me comunica al Creador, por así decirlo, y también cómo Dios se hace presente dentro de mí, a través de intuiciones, pensamientos, sentimientos. No todo sentimiento bonito quiere decir que sea Dios. Ahí es donde uno entra, mete filtros, analiza, hace discernimiento, pero más o menos estos son los modos que propone Ignacio de hacer oración, que creo siguen teniendo vigencia. Claro, y qué bien resumido todo esto con palabras muy actuales, ¿no? Con conceptos y términos que usamos ya todos. Entonces, realmente creo que es muy iluminador, y definitivamente la pregunta que repetiste varias veces, ¿no? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? No solo a nivel espiritual, sino, o sea, qué sentiría, qué pensaría, qué diría, sino qué haría, ¿no? Es decir, que ante esta situación de los migrantes, ante esta situación de guerras, ante esta situación de corrupción, ante esta situación de las leyes que se aprueban, esté de acuerdo o no, que el parámetro es ese, ¿no? No es una moral por poner una moral, no es parámetro humano, sino tenemos ahí conocer a Jesús para, conociéndolo, saber qué es lo que haría o diría él, ¿no? En determinadas situaciones, y no dejarnos llevar solo por nuestros criterios, nuestras emociones, nuestros pensamientos, ¿no? Que como tú dices, yo puedo sentir algo muy bonito, pero no siempre eso viene de Dios y me lleva a Dios, ¿no? Hay que entrar en discernimiento. Entonces, pues, muchísimas gracias, Mayo, de veras. No sé si antes de terminar quisieras concluir con algo, algún otro mensaje, reflexión, invitación. ¿Con qué terminarías? Bueno, primero agradeciéndote por la invitación, y pues a lo mejor como qué invitación pues esa, creo que Jesús sigue teniendo muchísima vigencia. O sea, lo que hizo Jesús hace 2000 años, creo que sí nos ofrece una pauta de vida. O sea, sí, Jesús sigue siendo una propuesta de vida. Lo que él hizo, cómo vivió, cómo convivió, que era lo más importante para Jesús, creo que eso sigue teniendo mucha relevancia, y que sigue siendo también una tarea para todas y todos dentro de la iglesia. El cómo podemos ser cada vez más creyentes en el sentido de cómo podemos seguir los pasos de Jesús. O sea, si acaso como decir, la vigencia de Jesús sigue estando presente, Jesús sigue siendo un norte, un faro que puede guiar nuestra vida, y que creo que en Jesús está como la mayor y más profunda felicidad que se nos ofrece dentro de los diferentes caminos de vida. Entonces, pues es esta invitación, ¿no? Como sobre todo a conocer a Jesús, dejar que alguna vez escuché que si vas con alguien y te subes un cerro, una montaña, o una de dos, o regresas peleado y ya no te hablas, o regresas haciéndote un compadre de él, ya regresas hermano del otro. Y yo diría que conocer a Jesús es como eso, subir una montaña, y casi puedo asegurar que uno termina siendo compadre de Jesús, identificándote con su persona, con su modo, con su estilo, y sobre todo con lo que a él lo movía, el reparar el mundo, el que el mundo fuera una gran fraternidad. Creo que eso sigue teniendo vigencia, y que desde diferentes trincheras se nos invita. Y que Dios nos regala la libertad precisamente para que inventemos nuestra vida y hagamos algo bonito de nuestras vidas. Y que nos ha regalado diferentes talentos
no para que los escondamos y se nos estropeen, sino para que los detonemos y también los ofrezcamos a los demás. Entonces creo que esta propuesta que tiene Jesús a todas y a todos es un proyecto de felicidad en donde es muy importante la solidaridad, la compasión, la sensibilidad, sobre todo ante el dolor de los demás, y tratar de hacer algo. Entonces, esto creo que es como la gran propuesta que tenemos para los creyentes en estas épocas, los que creemos en Dios, y que afortunadamente en la iglesia hay como diferentes caminos donde hacerlo, diferentes espiritualidades, para desde ahí, como decir, este es como mi camino, ¿verdad? Así la pondría. Exactamente. De hecho, un muy buen amigo mío, de tu congregación, hermano, el padre Enrique Ponce de León, que conozco muy bien desde hace muchos años, he ido a retiro varias veces con él, decía, hablando de las espiritualidades, precisamente eso, él dice, es que no hay varias espiritualidades, realmente la espiritualidad es solo una, es seguir a Jesús. Y como tú dices, los caminos son distintos, pero hablar de espiritualidad de esta, hablar de espiritualidad del otro, no, es solo una, ¿no? Y Jesús muy fácil lo resumió. Entonces, de nuevo, pues mil gracias, Mayo. No sabes en lo personal qué enriquecedor ha sido este momento. Digo, además de hablar contigo, ya no solo por mensajitos o en las redes sociales, sino cara a cara, aunque sea de manera virtual. Y yo sé que también va a ser de mucho provecho para toda la gente que verá este video. Cuenta con nuestras oraciones y pues con el ánimo también que nos has infundido para, como dices, sanar este mundo, ¿no? A los ojos y con los sentimientos de Jesús. Que Dios te bendiga y pues ahí estamos en contacto. Muchísimas gracias por todo, ¿eh? Muchas gracias, Andrés. Un gusto estar ahí, platicar, saludarnos, vernos, como bien dices, por esta vía. Ojalá y luego también sea de manera presencial, no más virtual. Y pues bueno, saludos ahí a todas tus alumnas, tus alumnos, allá a Tijuana, y también un abrazo fuerte a todos los lasallistas. Muchas gracias. Igualmente, un abrazo, ¿eh? Vale, hasta luego, suerte.